Hola a todos jóvenes, bienvenidos a Tulum, arquitecto Gerala de Estudio AM, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú, Abraham? Encantado de estar por acá en medio de la selva, caray. Sí, padrísimo. Platícanos por favor, ¿en dónde se encuentra este desarrollo? Está ubicado en la entrada de Tulum, frente a las ruinas. Es un desarrollo, pues, prácticamente nuevo, se llama Caibé. Y bueno, como todo en Tulum, ¿no? Tratando de conservar la mayor cantidad de vegetación. Este es un fraccionamiento habitacional residencial. Y bueno, tuvimos la oportunidad de desarrollar esta casa en un terreno de 300 metros cuadrados, con una construcción de 430 metros cuadrados en 3 niveles. Está El, importante, ¿eh? el frente del terreno es de 10 metros por 30. 10 por 30. ¿Y restricciones? Sí, restricciones, tenemos restricción lateral nada más, de 1 metro. En este caso la restricción fue la del lado derecho. Ok. Y te permiten construir bastante, ¿verdad? Sí, aquí pues, el coeficiente de uso de suelo es como del 600 metros cuadrados que puedes construir. Ok. Oye, ¿cómo logras este color tan característico? Pues mira, aquí la verdad es que tratamos de cambiarle un poquito a lo convencional, al chucum convencional. Y lo que hicimos aquí es utilizar un producto que se llama COP. Viene gris normalmente. Y lo que hicimos es meterle un pigmento para poder darle este tono verde. Está muy bueno. Aquí el acabado, veo que son dos acabados, uno pulido y este como Como estrellado. rayado. Sí, la verdad es que aquí pues, fue un experimento que hicimos. Cuando hicimos este lienzo tan grande, es un lienzo que tiene por lo menos 10 metros de altura, Ok. por yo creo que 20 metros de longitud. Se veían muchos parches, se veía mucho parche al momento de querer hacerlo como uniforme. Ok. Entonces lo que decidimos es pues, hacerlo intencional, ¿no? Que se vean esos parches intencionales, que se vea como un muro rústico. Ok. Por eso, esa fue la razón. Interesante. Y todo, o sea, ¿es un muro llorón o solamente es un No, canal? en realidad esto es un espejo de agua, una fuente. Ok. Todas esas salidas hidráulicas van a tener unas gargolitas que van a estar tirando el agua. Ah, muy bien. Sí, van prácticamente pegadas las gárgolas y bueno, vamos a tener un registro en donde vas a regular tú el agua para que no te esté salpicando. De acuerdo. La intención de esto es pues, sentir este acceso a triple altura con este espejo de agua que siempre esté trabajando y te genere ese sonido, ¿no? Está bueno. Aquí como podemos ver, pues, los materiales que usamos son pues, muy naturales, ¿no? Por ejemplo, la piedra, este tipo de mármol, con los tonos crudos que combinan bastante bien con el tono verde y la madera. Podemos ver esta madera, es una madera muy dura, se llama maculis, para la entrada principal. Es la famosa rosa morada también, ¿verdad? Es rosa morada, pero este sí es maciza, son Tablones. unos tablones pues yo creo que como 8 centímetros Está buena. y queda así rústica. ¿Y cómo fue el diseño? O sea, ¿cuál fue el concepto? Porque es muy fuerte, ¿no? Este gran pasillo lateral a triple altura. O sea, ¿cómo fue Sí, la verdad la es que estrategia? tratamos de hacer algo diferente, ¿no? Vemos que la mayoría de las propiedades en la zona es lo cotidiano, ¿no? Que entras, está la cocina, sala, comedor y un jardincito atrás con la alberca. Aquí lo que tratamos de hacer es romper un poquito ese esquema. De esta manera, ¿por qué tenemos dos puertas? Algo importante es esto, ¿no? El de las dos puertas. La idea de la casa es hacerla para Airbnb, para renta vacacional. Ok. Entonces puedes rentarla por habitaciones. En realidad son 4 suites que puedes rentarlas independientes o rentar la casa completa. Ah, ya Si tú entendí. decides rentar habitaciones independientes, cierras el espacio de la estancia y vamos a tener una puerta corrediza en las escaleras. Entonces, a lo mejor nada más
vas a rentar una habitación, entras por las escaleras y subes a tu habitación sin tener que entrar a esta zona. Ok. Ya entendí. Sí. Para eso es el pasillo. Exactamente. Tiene una función. Y luego de este lado, pues tenemos la estancia totalmente libre y abierta, sin columnas. Este espacio que tenemos aquí son 8 metros libres, están cargando con muros de carga perimetrales. Y si te fijas, se siente el espacio muy, muy limpio y muy amplio. Súper amplio. ¿Cuánto mide este gran salón? Este gran salón mide 8 11 metros por 11 por 8, más o menos. 11 por 8, ¿no? Está súper amplio. Aproximadamente. Si te fijas aquí, igual tenemos prácticamente toda la casa, no hay pintura a excepción de los plafones. Ok. ¿Por qué en los plafones no metimos el acabado de chucum? En realidad este es un chucum un poquito más fuerte que se llama la jacagua. Si te fijas, el chucum normal es un poco más claro. Ese no lo conocía. La jacagua. La jacagua. Ok. Y el piso es un travertino que se llama travertino terracota. Es un travertino Veracruz, pero le ponen un pigmento que hace que se vea un poquito más oscuro. O sea, como que le meten un tono cafecito. Ah, ok. Pero sigue siendo el travertino Veracruz. Travertino Veracruz. Así Ok. es. Sí, toda la casa tiene esta esencia, ¿no? Como un poquito oscurita. Así es. ¿De qué hablábamos? Del tema de De la división entre esta área social común, ¿verdad? Que puede ser de toda la casa o Así puede es. ser... Puedes rentarla completa o puedes hacerlo independiente. Otra parte importante, pues, es esta estancia cocina, que se une con la cocina, una gran isla con espacio para 4 personas que se pueden sentar cómodamente. Todos los materiales, ¿verdad? Se sienten con ese mismo tono como avejentado. Así es. Muy rústico. Esa es la idea, rústico. Ajá. Hasta los bancos. Esos son los bancos de la... Estos bancos, fíjate que los conseguimos en un pueblo aquí muy cercano a Tulum, se llama Macario Gómez. Ok. Y bueno, la intención es lo mismo, ¿no? Que se sientan elementos naturales y que vayan con el estilo de la casa. Todo el ambiente. En esta cocina tenemos estas 2 salas. Uh-huh. Una es esconder el refrigerador en esta parte porque vamos a tener unas puertas. Ok. Y del otro lado va el centro de lavado, igual con otras 2 puertas y centro de lavado. Ah, centro de lavado acá en la cocina. Exactamente. Ok. O sea, integrado al mismo mueble. Ya lavadero ya no se pide tanto. Pues como va a ser una casa para renta vacacional, Ajá. no es tan necesario tener el lavadero. De acuerdo. Pues me agrada, es súper amplio y tenemos vista hacia jardines de todos lados. Sí, exactamente. Digo, aquí todavía no está terminado, pero la idea es que todo ese pasillo lateral lo llenemos de vegetación para que tengas un remate visual verde al entrar. Y en este espacio, esta terraza en planta baja, lo que quisimos hacer es lo mismo, ¿no? Que no tener lo cotidiano de las casas de Tulum en renta, que tienen abajito la alberquita, ¿no? Aquí tratamos de que sea un jardín, un espacio en el que a lo mejor y puedas tener una mesa, un sillón, una sala, pero que puedas disfrutar de esto, ¿no? De la vegetación que dejamos nativa. Excelente, todos los árboles que se puedan quedar. Es un acierto, jóvenes. ¿Y de este lado qué tenemos? De este lado la alberca está arriba. Sí, la alberca está arriba. Aquí en realidad va a ser una barra de convivencia. Ok. Que tenemos esta barra aquí. Vamos a forrar esta barra con estas grandes placas de recinto. Recinto. Todo va forrado de recinto y vamos a tener una meseta igual de mármol en esa parte. Ok. Aquí aprovechan para hacer este closet de equipos. Exactamente, aquí tenemos el cuarto de máquinas, van a ir unas puertas louver, no se va a ver prácticamente esto, y toda esta plancha de aquí es la cisterna. Ah, de acuerdo, de material. Así es, todas las cisternas de concreto. ¿De qué capacidad las hacen? Esta tiene capacidad para una pipa de 10,000 litros. Normalmente la hacemos para que pueda entrar una pipa sin ningún problema. Completa. Ok, entonces aquí ya se entiende cómo se dividen los departamentos. Así por es, ejemplo, las habitaciones, en las realidad son habitaciones. suites.
Claro, porque no todas tienen cocina. La cocina nomás No, está. nada más tienen un pantry. Ahorita vas a ver, son 2 suites con pantry y las otras tienen un espacio con un mueblecito. Se ve Pero muy, todas tienen baño, todas tienen walk-in closets, etcétera. se ve muy bien el pulido. O sea, estas masillas de verdad que le dan otra cosa, ¿no? A la arquitectura de acá. Sí, la verdad es que Sí. es complicado el tema de llevar a cabo bien este terminado. Porque no es, o sea, por ejemplo, las manchas que puede llegar a tener, a lo mejor a muchas personas no les gusta, no les encanta. Pero bueno, es algo natural del producto y creo que va con el estilo y el diseño de la casa. Sin duda. Verlo solamente con pintura ya hasta lo siento un poquito pues, aburrido, Sí, ¿no? ¿verdad? Sí, ya pintura como que... Pues es que la pintura es algo más comercial, ¿no? A lo Ujú. mejor algo Más que común. más común. Tratamos de salir de eso, ¿no? De lo común, ¿no? De lo cotidiano. Es que estas casas quieres vivir una experiencia distinta, ¿no? Ya, Así es. o sea, sales de tu casa que donde todo está perfecto, ¿no? Los encuentros, los yesos, y quieres de llegar a sentir que estás viviendo en la Sí, en la, selva. en la naturaleza, en la selva, exactamente. Esa es la idea de esto. Y los ventanales están amplios, son 2 hojas solamente. Sí, son 2 hojas. Es una serie 150 con unos cristales laminados. Toda la casa tiene cristales laminados antihuracán. Ok. Entonces, pues, ya de esa manera te evitas poner ¿cómo se llama? Las cortinas anticiclónicas. Que al Ok. final le dan un poquito en la torre Claro. a los espacios. Y ese espacio que queda ahí de a la izquierda, Aquí va un fijo de cristal. ok, En realidad aquí todavía no está terminado, pero van a ir unas columnas que en realidad van a ser ornamentales de madera, ok. que le van a dar un poco de ritmo a todo ese espacio. Ah, de acuerdo, de acuerdo. Muy bien. Sigamos, jóvenes. Aquí es donde viene la puerta corrediza. La puerta Va a venir una puerta corrediza que se mete en esta parte. Y aquí cierras, ¿no? Rentas la parte de arriba, aquí nadie tiene acceso a esta zona. Ok. Y entran por esta. Si rentas la casa completa, pues ya tienes el acceso de ese lado y tienes la accesibilidad a todos los Y si rentan solamente las habitaciones, esta área queda sin uso. sin uso. Ok. Así es. De este lado es algo importante la escalera, ¿no? Tratamos de hacer una escalera un poquito más atrevida, no lo común. De masa. En este espacio de aquí vamos a meter un árbol de la región, delgadito. Ah, es que tenemos buena luz ahí arriba. Tenemos esta triple altura. ¿Y este es chucum o es cop? No, es un material de Total Concrete, me parece. Ok. Y ya viene, sí viene en bulto, se llama la Jacagua. La Jacagua. Ok. La Jacagua, sí. Vamos a invitar a estas marcas a que se registren en Enobra porque hay tantas marcas que no conocemos en otras zonas del país y del mundo. Y hay que tenerlas bien organizadas, ¿sabes? Porque hay Porque, una cantidad de Sí, sí, productos sí. que ofrecen o sea, ¿cuántas marcas conoces? O sea, ahorita ya te escuché COP, ya te escuché esta de Total Concrete, Ajá, Total Concrete, agua de chucum, la Chucum, y bueno, han sacado una cantidad de Quimicolor. productos, a Quimicolor también. Quimicolor, es que Nanocal. Total Concrete maneja el producto Quimicolor. Ah, ok. Entonces, pues, es como estar buscándole con diferentes proveedores las marcas que existen De por ejemplo, mastillas. Quimicolor, no hay una tienda de Quimicolor, sino que hay distribuidores de Quimicolor. Ah, ok, ok, ok. Sí. Ah, pues eso está muy bueno, venderlo ahí en Enobra. Esto es lo que te decía, llegas a este nivel, Ajá. primer nivel, y tienes 3 habitaciones. Cada una va a tener su cerradura electrónica. Ya. Las puertas estas son de piso a techo con madera maciza. Esta madera es poplar macizo, igual, es rústico, ¿no? Ok. Ustedes hacen toda la carpintería. Toda la carpintería la hacemos nosotros. ¿Su carpintería trabaja solamente para ustedes o No, para quien lo clientes? requiera. Tenemos clientes hoteleros, tenemos otros arquitectos. ¿Cómo se llama la carpintería? Dimadec. Hay que registrarla en Enobra para que también la puedan. Te la voy a mandar. Ajá. que la Sí, hemos contacten hecho ahí. bastante obra en la zona. Y bueno, aquí pues tenemos estos remates, ¿no? Siempre el tener algo verde Claro. hace que te cambie, pues, Qué la ventaja. perspectiva. ¿Cuánto mide? Como 7 metros.
Esta mide, no, yo creo No, que mide 5. como 5 5. por 1,50 más o menos. Se ve muy bien que sean solamente 2 hojas. Así es. Y la verdad, con el perfil de aluminio que se mete, pues, a pesar de ser laminado, pues corren bastante bien. No tienes bronca de. Porque muchas veces, si se le mete un perfil que no es el correcto, pues puede llegar a pasar, que no corren bien. Claro. Línea 10,000, me dijiste. No, esta es la serie 80. Serie 80, ok. Sí. Y bueno, en este lado, pues digamos que es una pequeña suite tenemos ese mueble, vamos a tener la televisión y bueno, espacio como para decoración, ¿no? Ok, pues muy amplio. Iluminación indirecta en algunos puntos. Su mini split. Bueno, disculpen que aquí todavía hay gente trabajando, ¿eh? ¿Cuándo terminan? Tenemos 2 semanas para acabar. 2 semanas. Así es. Pero bueno, prácticamente adelante, ya está listo. Regadera de exterior. Tenemos una regadera con lo mismo, tratamos de que no sea una ventanita, ¿no? Que se sienta que es un baño por fuera. Entonces le generamos ese pequeño balcón en donde vamos a meter un macetero y vas a tener, pues, tu propia vista, si es que el vecino te quita esos árboles. Claro. Sí, ese es el reto, ¿verdad? De los arquitectos, tratar de diseñar en diálogo con la obra de lado, ¿verdad? Exactamente. Para no tratar de verse, no ventanearse, como dicen. Las cubiertas de los lavamanos. Eso, ahorita en el baño de aquí al lado verás por qué está tan baja esa cubierta. A ver. Compramos unos ovalines como profundos y para que nos dé la altura idónea necesitábamos tener esa meseta a ese nivel. Ok. Oye, los óculos son altos, ¿verdad? Los soclos, metimos Mármol. soclos de 20 centímetros, sí. Casi como de la pieza completa. No, viene de 40. De hecho, viene ¿verdad? de 40 y sacamos de una pieza dos soclos. Los óculos. 40 largos libres. Aquí lo mismo, le hicimos ventanas interiores con la intención de que no tengas ventanas a los vecinos. Entonces nosotros controlamos nuestra propia vista, ¿no? En este caso vemos un muro y tenemos la ventilación y la iluminación pues, que requiere el espacio, ¿no? Claro. Muy bien. Luego de este lado tenemos otra suite. Esta casa la vamos a entregar totalmente amueblada, decorada, etcétera. Ya tenemos todo aquí. Ah, excelente. Pero lo mismo, le generamos un ventanal con vista ahorita hacia lo verde, en lo que construyen, pero bueno, en cuanto construyan y nos quiten esto, pues la idea es meter aquí un macetero, bueno, más bien macetas con vegetación, Pero qué bonita es la vista, sí, ¿verdad? mientras dure. Mientras dura. ¿Cómo es la orientación solar del terreno? La orientación solar tenemos al frente el norte y no, la fachada principal es norte. Norte. Entonces este es poniente. Así es. También por eso un poco esa travesita, ¿verdad? Que baja para proteger. Para proteger, para seguir la misma línea de la fachada. Claro. Y de este lado tenemos esto que te comentaba. Mira, lo voy a mostrar para que veas cómo se ve. Es un ovalín de mármol. Ah, ok, como una tina. Así es. Entonces ya te queda a la altura. Al momento de poner el monomando, te queda a la altura cómoda. Ya. Sí, no, totalmente distinto a todo lo que conocemos. Está bueno. El mármol es cierto, ¿eh? Además que tiene esta textura vegetada, ¿verdad? Si la pueden ver, prendan su 4K, jóvenes, y vean un poquito esa textura como muy suave, pero al mismo tiempo muy rústica. Detalles, el sardinel, este marco en la regadera. Sí, el tratar de darle detalle a todo, ¿no? Este pequeño marco que le hacemos a la regadera, que pues es al final vista y también te ayuda pues, a que sea antiderrapante, ¿no? La coladera también con su inserto. Cuidando todos los detalles, jóvenes. Me gusta cada vez más esa masilla verde. ¿Sí va? Sí. Es que también te da luz. Eso se me hace muy bueno. Es muy pálida.
¿Y cómo haces el aplanado? ¿Cuál es el proceso de hacer este tipo de aplanados con masillas? Hay un Rich, le llaman ustedes Sí, al enjarre. viene el block, Ajá. luego se echa un ridge, que es Ajá. como aventar el mortero. Ujú. Después viene el aplanado rústico, Ok, que es el que es repello que le decimos el nosotros. repello, y después ya viene Ok, esta pasta. ya. Entonces ya te agarra esta pasta 1 centímetro, No, la pasta mucho menos. mucho menos. Son 3 líneas, 4 líneas nada Ok, más. ok. De este lado tenemos la suite, otra suite. Son 3 suites en este nivel. Así es. Aquí tenemos tener un pantry con con un frigobar, una barrita de mármol. Del otro lado tenemos closet. Y luego aquí tenemos una cabecera baja, Ok. donde se va a recargar la cama. Y va a haber un escritorio viendo hacia la tele, Ah, ok, detrás de la cama. detrás de la cama. Ya Así entendí. es. Está bueno. Y está bueno también esta combinación que ya estás haciendo con estas macetas, ¿verdad? Se va a ver muy Sí, bien todo esto, bueno, vamos a meter macetones en gran parte del proyecto. el proyecto. Y grandes, unas ollas. Entonces, lavamanos Lavamanos, regadera y y WC. sanitario Todo con iluminación y ventilación natural. natural. Es lo que siempre tratamos de lograr en nuestros proyectos. Excelente. Y de este lado salimos a una terraza de la habitación que está prácticamente cubierta por la losa de la alberca del roof garden. Esas columnas que vemos ahí son las que están cargando esa losa. Es una losa Reticular. reticular y está cargando toda la alberca. O sea, estas 2 columnas y una trave que está en la parte de atrás de este muro de Y una concreto. trave, y bueno, esta parte de aquí abajo también es una losa reticular Ok. que carga pues el peso, ¿no? Junto con las columnas. Está bueno. ¿Cuánto miden las columnas? No se ven Estas tan son de altas. 40 por 40. Ok. Y de este lado le hicimos esta jardinera. Igual la intención es que en la fachada principal se vea vegetación, ¿no? En todos los niveles. ¿Cómo impermeabilizan ustedes las jardineras? Ahorita, sobre este acabado, falta meterle unos chaflanes perimetrales y luego le metemos, es una membrana de 3 milímetros que viene sopleteada y la subimos unos 15, 20 centímetros. La verdad es que yo sobre esta jardinera no meto tierra ni nada, yo meto macetas. Ok. O sea, ya con la experiencia sé que aquí un huracán se te llenan estos maceteros y se vuelve un caos. Ok. Entonces metemos en este espacio macetas y metemos la vegetación. De acuerdo. Entonces si llueve, pues al final lo que se rebose se va a las coladeras que tenemos. Ok. Pues ese es un muy buen tip. Mejor dejarlas en maceteros 100%. de fibra de vidrio. ¿De qué los hacen? De plástico. De plástico. Sí, Ok. de los que venden o sea, que la medida es de las que venden estándar en Home Depot y metemos todas pegaditas, entonces al final funcionan bastante bien. Ese es un muy buen tip, ¿eh? No dejes la tierra ya directamente, ¿verdad? En el bloque. O sea, puede funcionar, pero la verdad es que Es mucho riesgo. a la larga tienes que quitar a fuerza Sí. la jardinera para volver a darle mantenimiento. ¿Qué hay en el último nivel? Adelante, en el último nivel voy a cerrarle la puerta. Gracias. En el último nivel tenemos el roof garden, otra habitación y el roof garden. Son 4. Así es, son 4 habitaciones. Qué bien se ve cuando todo tiene este mismo acabado. Llegamos al tercer nivel, tenemos un closet de blancos, que es donde pues va a estar todo el tema de guardado de toallas y demás del área común, del Ok. roof. Y tenemos esta otra suite. Sabes que están grandes. ¿Cuánto mide, por ejemplo, esta? Esta habitación debe de medir 5 por 6. como 4,5 por 5 aproximadamente. En todas las recámaras caben 2 camas matrimoniales. O sea, tenemos, si te fijas aquí, 2 matrimoniales con un buró al centro, o puedes poner una King size. king size también. Ok. De este lado aquí vienen unas lámparas en piso
entre las lámparas van a venir una celosía de madera, unas columnas de madera, que lo que hacen es, de alguna manera, mantener la privacidad con el WC y con el área de la tina y regadera. Está muy bien. Tenemos una buena tina acá. Sí, ahí todavía no está acomodada, pero bueno, va la tina en diagonal un poquito y se Ok. integra la regadera con la tina. Que el reto de estas tinas siempre es, ¿verdad? Que quepa y que tengas un poquito de espacio Exactamente. entre todos los muros. Entonces mi regadera está acá, ya vi, me ducha. Muy bien. El aplanado. Esta madera es igual, esta es parota, igual es maciza. Toda la casa tiene madera maciza. Genial. ¿Y cómo se comporta la madera maciza con la humedad? Pues mientras esté 100% seca, no tienes problema. No me preocupa tanto en closets. En puertas sí es más delicado el tema de la madera maciza, Ok. porque si no está 100% seca y estufada, va a trabajar. ¿Y cómo te aseguras con el carpintero que está comprando una madera completamente estufada? Pues te la venden estufada Ajá. y en la carpintería, en el taller, tenemos horno. Entonces Ok. le damos otra pasada para que se seque lo más posible. Genial, genial, genial. Importante entonces eso del horno, ¿eh? No sabía. 100%, sí, es muy, muy importante. Es que aquí se puede ver el tablón, fíjense. Pásale, aquí tenemos el acceso al roof. ¿Y este juego de columnas? Este juego de columnas en realidad se hizo para tener cierta repetición y que nos ayudara a sostener ese muro tan grande. Ok. O sea, ese muro tan grande necesitaba algo que lo detuviera. Claro. El viento, ¿no? Todo Exactamente. Entonces, con el ingeniero tomamos la decisión de meter este juego de columnas que van a ir forradas de madera, tanto la trave como la columna. eso. Sí. Ok. Sí, viene forrado de madera y pues se va a ver esa repetición con iluminación. O sea, van a aparecer como unas grandes columnas de madera. Así es, te voy a mandar los renders para que veas cómo. Ya, ya, ya. Esa no me lo imaginaba. Pero nomás aquí arriba, ¿verdad? Sí, nada Abajo más no aquí se arriba. ven las columnas. No, en realidad o sea, en donde viene esta columna, en el muro tenemos otra columna. Ok. No, si aquí ya se ve la altura, cabrón. Sí. Sí me doy un buen chipotazo. Luego tenemos para el área común del roof garden un baño completo. Y aquí, por ejemplo, que veo el ventanal, le vas a poner una cortina. Sí, ahí va una cortina de madera. Ok. En ok, realidad, ok. sobre esa, al frente viene una persiana de madera. Ya, ya, ya. Genial. Entonces, este es el baño de la piscina. Y estos rollos, Esos son los rollos para impermeabilizar, que es lo que te comentaba. Son unos rollos de 3 milímetros que se sopletean y ya queda totalmente impermeabilizado. buenísimo. Son de fibra de vidrio. Entonces eso ya. No, Por ahí sí, ya ya no con pasa. eso. Sí, Por no, ahí ya ya. no pasa nada. Entiendo. Luego, todo este pergolado de este eje al muro lo tenemos con giles de madera y viene un cristal arriba. Ok. Entonces, todo esto, digamos que está techado. Ya no pudimos hacerlo de concreto porque ya no estábamos pues prácticamente al límite. Al límite de los metros. Así es. Excelente. Oye, platícanos un poco del proceso, de los costos. ¿Cuál es el costo aproximado de construcción por metro cuadrado de este proyecto? Pues este proyecto ha sido un proyecto bastante pues, complejo por la estructura, otro por los acabados. Aunque parezca que es más económico el acabado en pasta o pulido, es mucho más caro. Mucho más caro que meter una masilla y una pintura. ¿En serio? Sí, mucho más caro. O sea, ¿el doble? Porque yo creo que sí, porque además del acabado tienes que meterle un sellador Ok. y bueno, se incrementan mucho los costos. Pero bueno, esta casa quedó alrededor de como 35,000 pesos el metro cuadrado. ¿Y eso qué incluye? Todo, llave en mano. Ya, o sea, hasta los muebles. Desde la conceptualización del proyecto ejecutivo, licencias, permisos, mobiliario, prácticamente todo. Mobiliario también, ¿no? Claro. Sí. Por eso se entiende muy Ahora, bien. este fue un cambio que hicimos al final,
Esto todavía no está terminado. Va a tener unas tapas de madera, pero en realidad en proyecto está un barandal de cristal templado, Ok. como para que se viera más limpio. Ujú. Pero bueno, al final, cuando empezamos la obra, a mediados de junio, julio, que está el calor durísimo, esto era un horno. Entonces, si le poníamos el cristal templado, no íbamos a tener viento. Iba a detener todo el viento que pudiera entrar. Cuesta trabajo imaginarlo ahorita que está tan fresco, ¿verdad? Sí, no, es que en verano es un infierno. Ok. Entonces no entraba el viento en esta zona, pues quizá de la alberca, ¿verdad? Sí, exacto. Si yo le hubiera puesto un cristal templado a esta altura, pues todo el viento que viene, pues no lo hubiéramos podido captar. Ya. Y aquí vienen unos camastros. Entonces vienen 2 camastros y pues te ibas a rostizar. Claro. No, pues está bien. Además que queda muy resistente, ¿verdad? Eso Queda sí. muy bien y bueno, va a Ajá, llevar claro. un pasamanos de Kumarú en esta zona y en los laterales igual Kumarú, como un sándwich le vamos a hacer. Claro. Y lo mismo, tenemos jardinera aquí con vegetación. Excelente. Y una pregunta, ¿cuánto puede costar un terreno en un fraccionamiento como este? El costo del terreno fue de 2,5 millones Ok. hace año y medio, más o menos. Ok, A lo mejor ok. ya anda en 3 millones de pesos. 10,000 pesos metro cuadrado. 10,000 metros cuadrados. Muy Así bien. es. Nos damos una muy buena idea, porque la verdad está muy bien el fraccionamiento también, ¿verdad? Sí, tiene unas amenidades increíbles. Si tienes chance al ratito de darte una vuelta, tiene unas amenidades padrísimas. Tienes un espacio para un mirador, tienes área de yoga, tienes la casa club con áreas para niños, canchas de pádel, O sea, está grande, ¿verdad? gimnasio. Está muy, muy bien. Buenísimo. Pues excelente, arquitecto. Ojalá que pudiéramos regresar y verla completamente Seguramente sí, amueblada. en un par de semanas debe estar terminada. Otra cosa que faltó comentar es los equipos de alberca vienen aquí, en esta zona, con la intención Muy ocultos. de que pues, el funcionamiento de la alberca sea óptimo Ujú. y aprovechando el espacio que se generó, ¿no? Con ese soleador. Claro. De este lado tenemos una tarja y todo lo de abajo le ha guardado y un frigobar en esta zona. Excelente. Ya para todos esta zona, ¿verdad? Es Así una es. zona común. Aquí Una siempre. zona para todo, Sí. exactamente. Si rentas una habitación, Ajá. tienes acceso a esto. Excelente. Pues me gustó mucho el color. Entiendo lo difícil que debe ser la aplicación, ¿verdad? Por tanta irregularidad en todo. Y sobre todo, si hay algún resane que hagas, Se acabó. pues muchas veces pasa que esto, ¿no? El que no queda el mismo tono, porque pues obviamente es un tono que no viene prefabricado. Ah, claro, y todo el tiempo tienes que estarlo ahí Exacto. regulando. Y al final también esta textura se tiene que pulir para que quede completamente igual de lisa que la otra. Sí, al final, esto como están haciendo el proceso de boleo, todavía no está terminado, se siente rústico, pero al momento Termina igual, ¿verdad? termina igual. Ujú. Por aquí hay un ejemplo del boleado. Mira, se siente Ah, claro. muy, muy limpio, muy liso. Y es que aquí lo tienen que quemar y requemar, ¿verdad? Hasta que quede completamente liso. Así es. Todo se hace con llana. ¿Y lo puede hacer cualquier albañil o toma tiempo aprender un No, poco sí la toma tiempo técnica? aprender. La verdad es que llegan unos que tratan de hacerlo y lo terminas repitiendo. Normalmente lo hacen pasteros. Tratamos ok. de agarrar pasteros que manejan mucho mejor ese tipo de materiales y ya con eso nos cubrimos de alguna manera. Excelente. Pues arquitecto, muchísimas gracias por compartirla. ¿Cuáles son las redes sociales para que los podamos contactar? Es www.estudiom.mx y www.dimadec.mx. Buenísimo. En Instagram estamos como Estudiame Arquitectos y como Dimadec. IMADEC. Muy bien. Pues otra vez invitarlos a enobra.org. Siempre preguntan cómo los podemos contactar. Redes sociales, ¿verdad? Así es. Pero la fácil también puede ser Google, ¿verdad? Ah, también. Y ahí pueden aparecer en Enobra. Pues Así arquitecto es. Gerala, muchísimas Pues muchas gracias. Nos veremos muy pronto, Qué jóvenes. gusto. Gracias. Igualmente. Pues jóvenes, si están interesados también, vamos a dejarles aquí en los medios de contacto. Yo soy su amigo el arquitecto Abraham Cota Paredes. ¡Adelante!